buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy día acerca de la conquista del Tahuantinsuyo. Seguimos con la historia del Tahuantinsuyo. Vamos a ver cómo pasó este gran imperio de ser independiente y ser gobernado por incas a pasar a manos de los españoles. Comenzamos. El primero, tenemos que saber que llegaron hombres de Europa y a lo que se denomina el encuentro de dos mundos o el descubrimiento de América. Vamos a hablar de un hombre llamado Cristóbal Colón, un navegante que descubre una isla de las Bahamas llamada Guananí el 12 de octubre de 1492, después de realizar 4 viajes en sus 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, saliendo del puerto de Lisboa. Muy bien, él llegó aquí a América. Luego vamos a ver la conquista del imperio de los incas. Bueno, con el descubrimiento de América que hizo Cristóbal Colón, otros españoles se motivaron por viajar, conocer y conquistar estas nuevas tierras. Los españoles escucharon hablar sobre un reino muy rico y poderoso llamado el Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo. Decidieron venir a conquistar el Tahuantinsuyo y para hacerlo organizaron una expedición. Francisco Pizarro estuvo a cargo de la expedición y llegó a Piura en 1532 con un grupo de soldados. Trajeron caballos y armas que los incas no conocían. Ellos jamás habían visto los hombres blancos, menos con armaduras, nunca habían visto perros ni caballos. Bueno, en esos momentos el imperio de los incas tenía un gran problema, pues los hermanos Huáscar y Atahualpa se estaban peleando por el trono inca. Al final venció Atahualpa, pero esta guerra entre hermanos favoreció a los españoles, ya que el Tahuantinsuyo había quedado debilitado. Esto se denomina, pues fue una guerra civil. Ya nosotros habíamos conversado en algún momento de que Huáscar habría sido el último inca y que Atahualpa no habría recibido la Mascaypacha. Por lo tanto, muchos no lo consideraban su inca. Y cuando llegaron los españoles, pues hubieron muchos de la población del Tahuantinsuyo que lo apoyaron, pensando que esto sería solo transitorio y que después volverían a su vida normal. Bueno, entonces Francisco Pizarro logra capturar a Atahualpa, quien les ofreció un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata a cambio de su libertad. A pesar de pagar el rescate, lo ejecutaron. Francisco Pizarro, para realizar esta expedición y conquistar el Perú, se asoció con Diego de Almagro y un sacerdote llamado Hernando de Luque. Ellos se les conoce como los socios de la conquista. Bueno, vamos a ahondar un poco aquí en la captura y el rescate de Atahualpa. Francisco Pizarro había llegado con sus hombres y se enteran que el inca Atahualpa se encontraba en Cajamarca. Entonces lo invitan diciendo que eran extranjeros que querían ofrecerle sus ofrendas, presentarse ante él. Y el inca acepta. Entonces el inca va con una comisión, pues todos vestidos con sus mejores trajes, con oro, con plata, pensando que iban a ser agasajados. Cuando entran a la plaza de Cajamarca, se aparece un sacerdote con una Biblia en la mano y se lo ofrece a Atahualpa. Ojo, Atahualpa ni ninguno acá en el Tahuantinsuyo había visto nunca un libro, nunca había visto palabras escritas y menos el idioma que hablaban estos extraños. Cuando Atahualpa recibe la Biblia,
la ve, de repente la miró, la abrió, no entendió nada, la olfateó, no sabía. Es más, cuentan los historiadores que hasta la habría probado, la habría lamido para saber a qué sabía, pero no supo qué era. Entonces simplemente pues dijo, esto me vienes a regalar, diría, ¿no? Esto no es nada, para mí no significa nada, y la arrojó al suelo. Obviamente esto era un plan, una treta para pues tener una excusa, y le resultó bien. Al ser arrojada la Biblia, el sacerdote gritó que eso era una herejía y salieron de sus escondites todos los soldados españoles montados en caballo, con perros. Ellos se sorprendieron porque jamás habían visto hombres blancos, barbudos, en trajes estos que usaban de sus armaduras. Viendo a los hombres en caballo, pensaban que eran monstruos de 2 cabezas. Y es más, se traían sus bayonetas, tiraron disparos al aire, nunca habían escuchado esos sonidos. Obviamente algo que los impresionó, los espantó, los aterrorizó, y fue fácil matar a la guardia que acompañaba al Inca Atahualpa y capturar al Inca. También es importante resaltar que la estrategia estuvo tan bien planeada que al ser invitados a una fiesta para que el Inca sea agasajado y reciba regalos, porque eso es lo que le habían dicho, les habían mandado a decir, entonces realmente ellos fueron las personas pues los acompañantes del Inca, ¿no? La jerarquía, ¿no? Los nobles, pero no iban realmente soldados, ni siquiera pues con armas para decir pues que aunque sea hubo algo de pelea o pudieron defenderse en algo, de repente sus guardias hubieran sacado al Inca de ese sitio, lo hubieran guarecido, ¿no? Lo hubieran puesto a buen recaudo, pero no hubo forma. Capturaron al Inca, entonces a Pizarro le dice al Inca que había sido acusado pues por ser hereje, por haber arrojado la Biblia al suelo. Obviamente los incas no tenían esa religión, no conocían al Dios de los cristianos, no tenían la menor idea de qué estaban hablando, pero se cuenta pues, los historiadores cuentan que el Inca era tan inteligente que habría aprendido rápidamente el idioma de los españoles y a escribir. Es más, me habrían aprendido a jugar ajedrez. Jugaba con Pizarro. Y ahí le dice pues que no lo podía liberar. Entonces el Inca llega a un acuerdo y decide que iba a pagar un cuarto de oro, o sea, una habitación justo en una habitación donde él estaba, el Inca se pone de pie, levanta la mano y dice que hasta la altura donde llegaba su mano, hasta ahí llenarían una habitación llena de oro y 2 habitaciones llenas de plata. Y obviamente el pueblo se convirtió en un esclavo para poder sacar esa cantidad de oro y esa cantidad de plata. Pero en el proceso del pago del rescate, pues hubo matanza, hubo abuso, fue terrible, murieron muchos tratando de llegar a esa cantidad para pagar el rescate. Pero la historia dice que era solamente una treta. Buscaron la forma, de todas maneras, de deshacerse del Inca Atahualpa. Lo acusaron de haber asesinado a su hermano Huáscar, de herejía. Y para evitar esto, dice que el Inca Atahualpa se habría bautizado católico. Se bautizó católico y aún así lo acusaron de bigamia, es decir, que estaba casado con varias mujeres. Lo acusaron de... Bueno, hubo una lista pues que hicieron, ¿no? De todas sus acusaciones. Vamos a ordenarnos. Primero, adorar a varios dioses. Otro, a pesar de que se bautizó católico, poligamia, estar casado con varias mujeres. El asesinato de su hermano Huáscar
también de haber usurpado el trono y de no reconocer al rey de España como su rey. Esa fue una de las acusaciones, pues, que ellos decidieron que era lo correcto y terminaron ejecutando al Inca Atahualpa. Bueno, continuamos. Vamos a ver los viajes que hizo Francisco Pizarro. Para poder conquistar este imperio, habría hecho 3 viajes. El primer viaje fue de 1524 a 1525. Partieron del puerto de Palos y llegaron al puerto Piñas. El segundo viaje fue en 1526 a 1528. Partieron de Chocama y llegaron a San Mateo. Y en el tercer viaje, que fue de 1531 a 1533, partieron de Panamá y llegaron a Piura. Miren, no fue que ellos salieron de España y llegaron y conquistaron, no. Realmente fueron años de viaje, años de invertir mucho dinero. Para eso tenían este socio, el padre Hernando de Luque. También Diego de Almagro, que se encargaba pues de contratar gente, de pedir permisos, porque tenían que pedir permisos pues al rey, a los que ya vivían en Panamá. Ya había gente en Panamá, españoles, que era como una ruta de acceso para llegar acá al sur. Y finalmente llegan a Piura en el año de 1533. Ojo, acá es importante decir que antes de que ellos llegaran, en su tercer viaje, antes que llegaran ya al imperio del Tahuantinsuyo, ellos tuvieron varios enfrentamientos con indígenas de diferentes lugares. Hay en el puerto Quemado, se llama así, ellos habrían llegado y hubo una pelea donde Diego de Almagro perdió un ojo en una de las peleas con los indígenas. Entonces no fue una travesía fácil. Perdieron vidas humanas, perdieron dinero, perdieron, en este caso pues Diego de Almagro perdió hasta un ojo. Cuando ya están por llegar, cuando ya sentían que al fin iban a encontrar, ya muchos no quisieron seguir viajando, estaban demasiado cansados. Llegaron a una isla que se denomina la Isla del Gallo. Aquí en esta isla se dice que Francisco Pizarro trazó una línea y dijo: los que vayan al norte van a ir a la pobreza, los que vienen conmigo, cruzan la línea al sur, serán ricos. Bueno, se cuenta que fueron 13, sin incluir a Francisco Pizarro y sin incluir a los moros o a los esclavos, los que cruzaron esa línea, y se les denominó los 13 del Gallo. Muy bien, queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy. No te olvides darle like al video y dejar en los comentarios tu nombre y apellido. Gracias, hasta luego.